Ya empezó. Las ruas nos dan desertas. Ahora no, se prohíben las apertas. Sube yo volumen que ya empieza a fechar. No lembro nada, solo quiero ir na llama. Ya no siento nada. Ya no lembro nada, solo quiero ir na llama. Esta noche va a quedar Muy buenas noches, es jueves 9 de mayo 2024. Estáis escuchando Quack FM La Coruña, soy Jorge Varela y esto es Escape Motor, tu programa de Radio Motor. Ya saben, ajusten los respaldos de sus asientos, abrochen el cinturón, bajen los seguros, cierren las ventanillas, sintonicen el 103.4 FM en Coruña o por internet quackfm.org/directo y ahí estamos. Arrancamos Escape Motor, programa número 36 de la segunda temporada, séptima temporada ya en Quack FM, como siempre con don David López en el asiento de la derecha. Bueno, muy buenas noches, don David. Oíste, hoy vamos como los camiones del Dakar. Sí, porque es llevamos verdad. otro copiloto más a la derecha. Llevamos o sea, tú tienes señal y nosotros no. No. ¿Qué pasa aquí? Ahora yo otra Ahora vez, volvió. ahora sí. Ahí estamos. Bueno, buenas noches de Iván Carmona de nuevo. Buenas noches. Saludamos a los oyentes de Radio 15, la app de nuestro amigo Marcial, que nos sintoniza en directo, y también a los oyentes de Radio Siberia, la radio comunitaria de Vitoria-Gasteiz, que emite en el 93.8 FM y en siberiafm.com. A los mandos técnicos, como siempre, haciendo que esto salga al aire, y Urbi et Orbe también, Marta Gómez, directora del programa en Working. Muy buenas noches, buenos días y buenas tardes. Muy buenas noches, muy buenos días y muy buenas tardes. Programón que te largaste el martes, Programón del martes, no dejéis de escucharlo. Está el podcast disponible ya. El podcast está disponible. Hemos hablado con Alcer, ¿vale? Donaciones y trasplantes. Muy interesante. Es conveniente que lo escuchemos todos. Y que la gente se haga donante. Que la gente se haga donante. Bueno, Estamos yo ya no digo escuchando con nada. eco, ¿eh? Yo, Sí, por lo porque menos, tiene la radio allí que puesta. conozcan la casuística de qué hay detrás de todo eso y tal. Pero bueno, estamos en Escape Motor. Venga, va, efectivamente, estamos escapando. Bueno, recordaros que los lunes se publica el suplemento Tu Motor en El Ideal Gallego, Deporté. Vamos por orden. Empezamos de arriba para abajo. Bueno, entonces, vale, Diario de Arosa, Bergantiños y Ferrol. Cubrimos toda la costa. Bueno, pues. Oye, yo no sé si me creció la cabeza o menguaron los cascos, macho. Pues que te crecería la cabeza, que los cascos son los mismos siempre. Bueno, pues este lunes pasado, pues el titular es Islas Accidentadas, sí, porque en Canarias, pues Iván Ares no tuvo mucha suerte, se llevó el rally Cachón en la primera Pedazo de rally. Pedazo de rally que se marcó, ¿eh? Sí. Y, bueno, bueno, los tres. los tres, pero bueno, Sí. no fuiste a verlo, ¿no? No. No, vale. Estuvo Blatch también por allí, tampoco tuvo mucha suerte. Tuvieron que abandonar por un problema en el cambio de marchas. Sí. Y bueno, un reportaje sobre Integral Motion, que inaugura en Madrid pues una exposición de vehículos industriales. Aquí en la parte de abajo pues sale un tal Alejandro Medín. ¿Quién qué será? casualidad, que está aquí al lado. Muy buenas noches, don Alejandro. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Pues hoy a ver si ampliamos la entrevista sobre el reportaje que tienes aquí, ¿eh? Sin Bueno, problema. procuraremos. Venga, ampliar a ver qué nos cuentas. ¿Y de qué más hablaba el suplemento? Pues de las matriculaciones que aumentan en Galicia, Cupra que va a tener un eléctrico por 25.000 euros. Yo no sé ni si así se venderán los eléctricos, pero bueno. A la breve. Nada más. Y última página, la página 8, como siempre sabéis, pues nuestro compañero
Alberto Vázquez habla sobre el patrocinio de Agua de la Grela en el mundo del motor, que están ahí duramente metiéndose con Marc Márquez y toda esta gente del Mundial de MotoGP. Y al lado, pues, el ¿Quién será reportaje. eso? El reportaje sale aquí un tal David Xurxo y esto, un tal Beto. Tengo que hablar yo con el... Que estuvo por aquí la con semana los señores pasada. del deporte de David, nada, señor López, que esto se ve los fines de semana. Ah, vale, pues perdón, hay que poner el cambio entre el señor López. Muy bien, bueno, vamos con el momento bache, porque sigue habiendo cositas en el momento Buah, bache. el momento bache tengo yo uno. ¿Tienes una buena? Bueno. Pues venga, va. Ya a ver, tengo uno. Vale, pues espera que nos ponga Marta la sintonía del momento bache. Te vendes del arcén buscando tu infracción. Pa' indignarte luego una multa del copón. Parece que no están, pero en la oscuridad te sorprenderán por tu gran velocidad. Haga frío, solo caiga nieve, con cuidado se ocultarán. Y ya cuando menos te lo esperes, te empapelarán. Guardia Civil, la patrulla. Bueno, antes de nada vamos a hablar un montón de peña Buah, que hay es por ahí. Hoy ya hasta se comentan entre ellos, ya empieza a haber emoticonos, ya empieza esto, es tremendo. Lo primero de nada, vamos a saludar a doña Carmen. Ah, doña Carmen está por ahí. Me suena, Pues nada. me suena. Sí, Está te doña suena, Carmen. ¿no? Anda Nico, Sí. que ya estará nervioso con la Galeca 400. Bien, pero bueno, aún Estará queda, nervioso. tenemos ahí tiempo. Mamá, tenemos Bartolos hoy. Pero no le damos, ¿eh? Pepe, Lu, Fátima. Bueno. Oye, una chulada esto, Fátima, lo que trajiste. Sí, sí, riquísimo. El riquísimo. No, señor- trájelos yo. El señor Bueno, vale. Langarto. El que los hizo, el que los Bueno, hizo. pero yo hay que aprovechar, ya que lo sabe que hacer, a ver si nos mandan más veces. Bueno, Marcos Maganda por ahí, Antonio Jiménez también, muy buenas noches. Julito Lagarto no Montagallego. hizo la pole. Sí que la hizo, No, creo, ¿eh? no, ¿Cómo que Diego no? García. Ah, fue Diego García. Entré Ah, yo vale, ya vale. ahí rápidamente, pero como la mía no Vale, se cuenta, vale, entonces no, la tuya no cuenta. fue Diego García el que entró de Anda Dani Abellón también por ahí, sí, Dani Iván Abellón. Loureiro, que estará yendo para casa. señor José Quisté, José Evo Quisté. Autocross. Hombre, Rubén, buenas noches. Mañana, no, creo que no tuvieron programa, ¿no? Me parece que lo tienen mañana. Creo que Rubén, mañana tienes programa, ¿no? Confírmamelo. Pero creo que mañana tienen un programa con pilotos de Car Cross. Creo que son hermanos, además. Bueno, momento bache. Yo tengo aquí dos apuntadas y después la divan a ver qué nos cuenta. Calle Pablo Picasso. En el paso de peatones que hay delante de la fuente, pues hay un bache considerable, pequeño pero profundo. Y en la avenida de San De esos que Cristóbal, duelen, ¿no? eso sí, esos de los que ¡clac! ¡Ay! Dices tú, me cago en la mar. A la olla rodo, carajo. Avenida San Cristóbal, carril de entrada hacia la Grela. Pues justo debajo de las vías del tren hay dos baches, uno en cada carril. Y aparte de eso, en la No, pared son las vías lateral, del tren. pero debajo, donde pasas justo, se lo ubico para que el concejal para que el sepa más o concejal- menos dónde es. Claro. Por si no es de Coruña. Exacto, concejal. sí, por si viene de fuera. Y en la pared lateral, más o menos a esa altura también, pues hay un tramo de tubo que lleva la canalización eléctrica de las luminarias que hay puestas, que está suelto y ya casi llega al suelo. Y, hombre, sorpresa que me llevé el otro día a pasar por el puente Pasaje. Limpiaron las cunetas, macho. Quitaron toda la maleza que había por ahí. Por otro lado, me tengo que quejar porque la Xunta pues, no ha cumplido su palabra. Me dijo que en el mes de abril iban a limpiar la AC12, la entrada de A Coruña por el Juan Canalejo y por el materno infantil, desde el Pasaje hasta Casablanca, pero de momento no han limpiado. Y ya no llueve, o sea que ya se puede limpiar. Entonces, ¿para qué quieres que limpie? Pues es que dijeron Ahora que ya ya no estaban hace falta. esperando que parara de llover. Claro, hombre, pero ahora que no llueve ya nos hace el charco para que van a limpiar. Ya, Espérate pero que vuelva a llover. Da vergüenza, da vergüenza. Dime, Iván, que tenías uno ahí que me comentabas. Tengo dos. A ver. Mira, uno, bueno, pilla un poco lejos de aquí, pero es una auténtica vergüenza. A ver, ¿en dónde? La intersección de la 8 con la 6, según vienes de... Voy a barrer para casa, de Asturias. Bueno, vienes de más cerca, ¿no? Pero la carretera que viene de Asturias, que es la Ah, sí. A8. Sí, Cuando te incorporas a la 6, sí. o sea, tienes que ir A8 por... es el grande, ¿no? El de 4 puertas y todo. La 8, sí, la carretera 8 es la grande, creo que va para Asturias. Te incorporas a la A6, que es la de aquí. La pequeña. La pequeña. Pues hay tantos baches, bueno, baches no, socavones en el carril que tienes que ir completamente por el arcén. De hecho, a mí el otro día que venía a Asturias me pasó un caso muy gracioso, que un A3 pensaba que yo iba pisando huevos, lo que iba era apartándome de los baches para que no me cayeran los dientes, y él se los comió Pero de enteritos, lleno, ¿no? todos. Pero te pasó.
Me pasó, sí. Y yo me descojoné. Es que los hay muy listos, Porque iba pegando unos botes que vamos, le debían quedar las llantas de aluminio bien. Sí, sí, igual ya te van las muelas. Y otra, en la glorieta de la Gincana. Mira, nos dicen por aquí que hoy estaba el Pegasus grabando los baches de la A6. Sí. Por cierto, es que volvió el Pegaso, volvieron Sí, a traer. claro. Debe ser que bajó la recaudación, Sí. y entonces dijo el Es para Pere limpiar, Navarro. es No, para si limpiar lo radar- que tú reclamas. Si radares hay a punta pala. O sea, no. Pues en la glorieta de la Gincana. En Guísamo, ¿no? En Guísamo. Sí, cambiaron lo que fue, digamos, una serie de elementos para hacer, será para hacer una gincana. Te variaron una las gincana notas. nueva, sí. Y el domingo creo que fue, sí, el domingo, estaba yo en dirección, o sea, mirando hacia Guísamo y un BMW, pues en vez de hacer la glorieta, pues tiró de frente, o sea, se comió la glorieta, claro, normal, porque como no hay nada indicado, al pobre debió pillarle el cambio de gincana y dijo, "Oh, es por aquí". Traía otras notas. O sea, Claro, justo, traía otras notas. ahí en esa glorieta, yo no sé por qué no hay más accidentes, porque burradas hay a punta pala. Porque Y la que solo gente- hay 3 paisanos currando, macho. No, Sí, dos. 2. Bueno, Dos, más porque el de uno la es el pala. chofer. Bueno, sí, por eso. Y de hecho el otro día de noche me encontré allí a la Guardia Civil. Y pensé que estaban trabajando de noche. Sí, me encontré a la Guardia Civil en el Arcén sin los distintivos puestos y parando vehículos. O sea, con el fregado que hay allí con esa glorieta, Como para ponerse a parar. como allí. ponerse a hacer No un es un control sitio allí muy- sin los distintivos. Entonces, yo creo que eso deberían de mirarlo bastante, el tema de la glorieta esa, porque un día va a haber una desgracia. Sí, desde luego que sí. Bueno, vamos con el primer invitado. Bueno, nos dice por aquí Julio que si queremos bache, la carretera de Orense a Monforte, que es un bache con un poco de asfalto. Vale, bien. Buena apreciación, sí, señor. Bueno, no sé si por la zona de Silleda habrá muchos baches, pero como van a organizar allí un Rally Sprint el 18 de mayo, vamos a hablar con el presidente de la escudería, don Pablo Cajide. Buenas noches. Hola, buenas noches. Ah, bueno, espera, Un momentito, perdón, espera un estamos momento. hablando porque con el presidente, Cuando hablamos ¿no? con un presidente nos ponemos de pie para saludar. Saludar al presidente. Hay que saludar al presidente. Esto está en directo en Facebook. Claro, es lo en que Facebook, tiene. en Facebook se nos ve, o sea Claro, que claro. después lo puedes ver, Pablo. Es un protocolo, ¿no? Con los presidentes. Entonces, por educación. Bueno, vamos a ver, don Pablo. Rally Sprint de Silleda, 18 de mayo. Falta nada, semana y pico. ¿Tenéis todo ya preparado? Bueno, estamos en eso, ultimando detalles y intentando hacerlo lo mejor posible. Mira, la escudería Silleda no lleva mucho tiempo, ¿no? ¿Cuándo se formó? No, es del mes de septiembre. Empezamos con la idea en el mes de junio y en el mes de septiembre ya teníamos todo dado de alta y surgió así, un grupo de amigos a los cuales tengo que agradecer el esfuerzo que están haciendo, Sí. amigos, familiares, Esto de meter la y nada, pues eso, nos metimos en esta locura, porque la verdad es Un una inciso, locura. un inciso. O sea, ¿teníais ganas de montar el club o de montar la prueba? No, a ver, el que tenía ganas era yo. Y Vale. llevo toda la vida en esto, o sea, en las carreras y me encanta el mundo este. Y el que tenía ganas yo, o sea, de hecho, la calentadura de cabeza fuimos a colaborar al Rally Mix de la Sidra aquí a La Estrada, Sí. con nuestro amigo Orria, Sí. que es una de las escuderías que colabora con nosotros en la organización del Rally Sprint este año también, a mayores de los de la LIN, los de escudería La Lindeza. Sí. Y nada, pues llegué a casa y le dije a mi mujer, vamos a hacer una escudería. Y así empezó todo, o sea, empezamos con eso. La idea base era, bueno, pues primero montar la escudería, después aquí en Silleda se hizo durante varios años, se hizo la subida a Silleda, era la idea principal. Después surgió lo del Rally Sprint, que se iba a hacer el campeonato nuevo, Sí. es más atractivo para el tema para el pueblo, para tema público, mueve más gente, es diferente, o sea, es más vistoso, se hace más. Y surgió así, o sea, y de unas en otras y nos metimos en un fregado
Y allá de va. narices. Pero bueno, Y ya hay ahora ya fecha. estamos. Claro. Montan la escudería y ya se meten en un fregado pero Claro. de los grandes. Claro, voy a ver, eso Sí, me imagino sí, que... A sí. lo grande, ya no se De, pasa por de el lleno, medio sí, ni- sí, sí. No, no, es decir, montamos la escudería y empezamos veremos. con un slalom para probar, nos metimos en una... Lo típico, Pero bueno. sujétame el cubata, ¿no? Venga, va. Sí, aguántame el cubata, eso mismo. Mira, por lo que estuve viendo son 2 tramos a doble pasada, porque esto, el Rally Sprint, o sea, la diferencia que tiene con un rally es que, digamos que está todo como más concentrado, ¿no? Sí, es todo concentrado en el mismo día. De hecho, tenemos verificaciones optativas el viernes por la tarde, pero sí el Rally Sprint son verificaciones obligatorias y entrenos el sábado por la mañana. Ajá, vale. Y las 2 pasadas por 2 tramos, bueno, con su reagrupamiento y su parque de trabajo y todo, en toda la tarde. Vale. ¿Y aquí los tramos se saben con antelación o los publicáis el mismo día? ¿Cómo va esto? Porque, o sea, aquí ahí se pueden hacer entrenos antes. Claro, legal, o sea, por la normativa, Sí. por el reglamento que tiene Rally Sprint, nadie puede entrenar antes, Ajá, vale. entre comillas. Sí, ya. Eh, Bueno, hombre, pero siempre hay algún amigo que coincide y que pasa por allí, hombre. Sí. sí, bueno, son amigos lejanos, pero bueno. Sí que hay. Estos días hay un montón de amigos. Sí, que casualmente. Pero bueno, dice, coño, hombre, Pablo, y tú por aquí, ¿no? Claro. Coño, yo vivo aquí, Sí, tú sí. no. Dice, mira que alquiló xente aquí en Silleda estos Sí. días. Sí, tal cual. Teóricamente los tramos son secretos, entonces, hasta el Secretos sábado. hasta, sí, nosotros, a ver, rutómetro nos entrega hasta el sábado por la mañana. Ay, vale. Y sí, se entrega el sábado por la mañana, el que haga las verificaciones optativas el viernes no se le entrega el rutómetro, o sea, lo tiene que recoger el sábado por la mañana. Sí. Y nada, o sea, tienen que entrenar, tienen para hacer 2 pasadas Bien. de entrenos y a las 2 de la tarde sale el dorsal número 1 de Parque Cerrado. Vale. Ahora acabas de dorsales. ¿Tenéis ya cómo va la lista de inscritos? Pues a día de hoy tenemos 60. Ah, ¿no? Nada mal. Hasta, sí, no, a ver, Ay, yo ya te digo, si yo lo hice siempre con sobre 70, sería lo ideal. Más ya, son muchos. pero bueno, lo que venga, o sea, nosotros vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, que queden contentos, Sí. sobre todo eso, porque al final los organizadores pasamos el trabajo para que los pilotos se queden contentos, o sea, Efectivamente, justo. que disfruten lo máximo posible de la carrera y de estar en Silleda y eso, y que si nos quedan ganas a nosotros, que el año que viene que vuelva. Qué bueno. Sí, yo creo que sí que os va a quedar, ¿eh? Seguro. Mira, Bueno, a ver, yo casi te puedo garantizar que sí, el resto yo no puedo decir lo mismo, pero Pero tendrán lo que no puedes hablarlo es esas semanas, la semana siguiente a la prueba. Dejas que pase No, 15 días, una cosa así. sí, hay que tomar unos días de descanso. Claro, y después le dice, oye, ¿qué os parece si retomamos el Sí, tema? ya empezamos ya para preparar el año que viene. vale, que- Claro. Mira, los tramos son muy cortos porque, según tengo aquí apuntado, son 43 kilómetros de tramo cronometrado. Sí, son tramos, no son muy cortos, los tramos son uno tiene 10,650 y el otro también por ahí 10 y pico. Los tramos son de 10 kilómetros, o sea, la mayoría de los rallies hoy tienen tramos de sobre eso, 10, 12. Efectivamente. Lo que tiene es que, como tenemos el límite de kilómetros totales de la prueba son 120, Ah, vale, o sea, totales. vale. Ah, totales. Claro, Vale. totales, incluyendo enlaces, Vale. o sea, de los 2 bucles y todo. Entonces, el Rally Sprint lo que tiene es que los enlaces son muy cortitos. Sí, vale. No hacemos una asistencia grande, o sea, una asistencia de hora y media entre una sección y la otra. Pero los tramos son de 10 kilómetros y lo que tienen es enlaces muy cortos. Mira, y dentro de los tramos cronometrados vais a tener las ubicaciones para que la gente pueda acceder a los Sí, sitios chulos guía de para ver. espectador, sí, con ubicaciones para los diferentes accesos. Sí, eso como... A ver,
como en cualquier prueba deportiva. Creo Eso que que lo hoy publicas cualquier... el sábado por la mañana. Claro. No, yo lo veo inviable. O sea, nadie se organiza a venir a ver una prueba Claro. si le publicas mismo día. horarios y accesos el No, sábado horarios por se la le mañana. pueden poner antes, pero muchos accesos no pongáis que si no, ya sabes. Ah, sí. Mira, una cosa. Hay mucho reempadronado. Sí, una cosa, Sí, Pablo, sí, sí, ¿cuánta, sí. cuánta gente sois ahora mismo para organizar esto? O sea, bueno, o mejor dicho, para trabajar ese día. Pues para trabajar ese día harían falta sobre 200 personas aproximadamente. ¿Y tienes 200 amigos dispuestos? No hay tantos amigos, lo que pasa que, bueno, al final es lo que te digo, es como ahora mismo en el mundo de las carreras, es vas a ayudar y otros te vienen a ayudar a ti y traen gente. Si no es imposible, o sea, no hay tanta afición como... Hay afición para ir a verlos, pero para colaborar. De hecho, lo que nos está siendo más difícil es eso, encontrar gente para comisarios y está siendo bastante complicado, pero bueno, de momento vamos a intentar cubrir todo sin problema y eso, gracias a eso, nosotros fuimos a colaborar con los de la LIN en el Rally de Cocido, llevamos a la gente a todo lo que nos fue posible y ellos van a venir a devolvernos el favor y funciona así, o sea. Muy bien. Don Pablo García, tienes que hacerlo. presidente de la escudería Silleda, 18 de mayo es el día del primer Rally Sprint de Silleda. Esperemos que sea de una larga trayectoria del Rally Sprint. Oye, felicitaros por desde septiembre organizar una prueba tan rápido y oye, seguro que va a salir todo bien, que sois gente del motor que tiene ya. Esperemos que salga todo bien y nada, darle las gracias a todos los que están colaborando y eso, patrocinadores, a todo el mundo, que al final la verdad es que se están portando muy bien, aquí en el tema, en el concello, lo que nos haga falta, o sea, nunca hubo un no, ni siempre ayudándonos, intentando colaborar, y eso también se agradece porque si no es imposible sacar una prueba de estas características adelante. Exactamente. Muy bien, don Pablo, muchísimas gracias. Muy bien, Un saludo. gracias a vosotros. Chao. Un saludo y enhorabuena. Hasta luego. Bueno, pues mira, Venga, primer Rally gracias. Sprint de Silleda, 18 de mayo además, mira, es un buen día, que hay puente, que el viernes es festivo, así que a todos a Silleda. Bien, eso es la semana que viene, pero este fin de semana tenemos calendario, y hay, macho, mira, la hoja completa por los dos lados. Empezamos, ¿por dónde vamos a empezar? Vamos a empezar por aquí. Primero, tenemos la 84 edición del Autocross de Arteixo. Creo que va a andar por ahí, Alejandro va a estar por ahí. El sábado día 11, hay, pues mira, en menos de 1.600 7 pilotos, en más de 1.613, en Carcross 26, en Carcross Junior 7. Ahí van a estar los dos becados de la FGA, don Dani Abellón y don Alessandre. Sí, andaba por aquí hace un poco saludando. Sí, andaba Dani. saludando por ahí, exactamente. La primera manga es a las 3:30, la segunda a las 7:15 y a las 5:15 y a las 7 la final. Concentración de clásicos en el Plaza del Concello de Gondomar el domingo día 12. Concentración motera en Sarria Bikes del 10 al 12. Desde el viernes a las 4 de la tarde ya se puede ir allí. Tenemos otra concentración motera también sin frenos en A Pobra do Caramiñal, sábado y domingo. Está el Campeonato del Mundo de Motocross en Lugo, circuito Jorge Prado, sábado y domingo. Que por cierto, estamos acreditados. Y allí estaremos. Ahí estaremos. El formulario estaba en inglés, pero bueno, sabéis que mi inglés... Pero no hay problema, por Dios, faltaría Me más. defiendo yo con el inglés, que no veas. Pues por allí andaremos. La escudería Centollo organiza un curso de regularidad histórica el día 11 a las 10:30. Un pequeño inciso. Si alguien quiere llevar tortilla el fin de semana, bueno, vamos pues, a estar por allí. Exactamente, justo. Después decimos de quién es la que tenemos aquí. El Vespa Club de Ferrol, que organiza una exposición, la Vespa en Ferrol, del 14 al 21 de mayo, en la sala Curuxeiras del puerto de Ferrol. No sé, pero hoy me coincidió estar en la zona de Ferrol Terra currando. ¿Sí? Y al venir para aquí, pues me crucé, no sé, con unas 7 8 Vespas que iban en dirección Ferrol. Pues irían para allí. En la zona de Puente de Eume. Tenemos la quedada de BMW el sábado día 11 en la LIN, en la Plaza de Galicia a las 10 de la mañana. Está el campeonato gallego de Mototouring y es campeonato de España también. El sábado día 11 organizan la Ruta Castresa en Lugo. Salen del centro comercial
a las 10 de la mañana, son 350 kilómetros y acabarán en Rábade más o menos sobre las 7 de la tarde. Tenemos la 52 subida internacional al Fito, Campeonato de España y Campeonato de Europa de montaña. Está tamén la xira xogada coas motos, que estará en San Cibrao das Villas el domingo 12 en el Parque Tecnolóxico. Tengo ganas de que vengan a Betanzos, ¿eh? Pues sí, yo tamén. El sexto Rally da Amarilla, 75 equipos inscritos, nada máis e nada menos, los tramos de Vicedo, Ourol, Cervo e Xove. Desde el viernes a las 8:30 es la ceremonia de salida en la avenida de Amarilla en Viveiro. Hay MotoGP en Le Mans, Moto3 a las 11, Moto2 a las 12:15 y MotoGP a las 2 el domingo. Esto no va a estar nadie atento porque va a estar todo el mundo en Lugo viendo a Jorge. No quiero ni un mensaje en redes sociales que hago este fin de semana, ¿eh? Eso, nada. El fin de semana ya sabes. No, hay de todo. O sea, no hay excusa. No hay excusa. Venga, que seguimos. Creo que vamos a hablar de motos porque... Sí, señor, Julito, el motor en Galicia es una pasada. Tiene toda la razón. Es un sin vivir, es un sin parar. Eso es un sin parar. Y teníamos un Rally Spring y ahora tenemos... ¿Qué? Sí. Espero. Sí, vale, perdón. Que se me va el tiempo. Sí, A ver, perdón. que espabiles. Espera, que nos vamos a hablar con Inocencio Fernández. Don Inocencio, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Responsable de MVR, Escuela de Pilotos Racing Motorsport. ¿Está bien? Sí, señor, un nombre corto. Un nombre corto. Bien, corto pero conciso. Así que, bueno, Inocencio es el organizador del Campeonato Gallego de Velocidad, que la primera carrera se va a celebrar también el sábado 18 de mayo, ¿no? Correcto. ¿Circuito? 18 y 19. 18 y 19, los 2 días. Vale. Sí, 18 que es el sábado son entrenos y el 19 pues son ya la competición. Vale, ¿y esta primera carrera en qué circuito es? Es que te escucho un poco bajo. ¿Esta primera carrera? Sí, ¿en qué circuito es? En Pastoriza, provincia de Lugo. En Pastoriza, vale. A Pastoriza. Pastoriza, ahí el circuito del amigo Solórzano. Mira, ¿cuántas carreras van a componer el Campeonato Gallego esta temporada? Bueno, pues en principio son 5 carreras, Ajá. las que están en el calendario. Sí. Una es en Pastoriza, dos en Pastoriza, una que todavía está sin decidir el circuito, Ajá. otra en Las Pontes y otra en Forcarella. Vale, o sea, digamos que los 3 circuitos que tenemos en Galicia ahora mismo disponibles, ¿no? Sí, bueno, está Outeiro de Rei también, pero bueno, bueno, este año, en principio no hay carrera de momento, no se sabe si esa que está pendiente puede ser en Outeiro. Vale. Mira, ¿cuántas categorías van a estar en esta primera carrera, por ejemplo, en la Pastoriza? Pues mira, categorías convocadas hay todas, aquellas casi que de las que hay motos en Galicia, ¿no? empezando por las minimotos, las 4.2, que son las de los niños pequeñitos. Sí. Después las MS65 y 85. Después están las Pit Motar, 160 y 190. Ajá. Después lo que llamamos Superbikes, que son 300 y 2,5. Sí. Supermotar, que hay 2 categorías, Sí. también, que se llama Promesas y Master. Ajá. Después tenemos 4 categorías de clásicas, de 2 tiempos también. y 4 tiempos. Y este año se incorporan también los scooters. También ¿Scooter? de 2 tiempos y 4 tiempos. ¡Ostras! ¿Cuánto tiempo Ya, hace? lo iba a decir yo, hace un mogollón de tiempo que no veía yo ¡Buah! scooters corriendo, ¿eh? Y, vale, scooters, o sea, de 49 o, por ejemplo, Vespas también puede haber. No. De momento solo los scooters, nada más. Vale, ¿Qué cilindrada? Pues son de 70. de 2 70. tiempos y 4 tiempos. Vale. Ostras, qué bueno, los scooters, hace años que no se ven. Sí, señor. Mira, el campeonato, ¿solo va a pilotos gallegos o puede venir un piloto de León a participar? No, este año el campeonato es abierto. Vale. Porque, bueno, hemos los clubes que organizamos, Sí. bueno, ha habido como una propuesta de la federación, ha habido una votación y bueno, pues al final pues ha salido que podía ser abierto, porque Bien. había pilotos que estaban viniendo de León y de Asturias Sí. y bueno, sí, competían, puntuaban a la prueba, pero no puntuaban para el campeonato. Entonces, bueno, Vale. consideramos que pide un campeonato que es bueno para el propio campeonato. Claro, que pueda puntuar también. Vale. Mira, ¿cómo van las inscripciones? ¿Cuándo se cierra la lista? Bueno, las inscripciones se cierran el día 17, Ajá. que es el día antes, el Sí, viernes, el festivo, ¿no? además. Correcto, exactamente, sí. Vale.
Y de momento ya hay muchos pilotos inscritos o la gente aquí espera hasta el final. No, de momento hay pocos inscritos. Aquí en Galicia, pues, no sé por qué, pero siempre me espera al último momento para apuntar. Si pones el 17 son el día 16 y alguno el 17, ¿no? Claro, algunos llegará con los papeles el 18, ¿no? Sí. Mira, veo que estáis colaborando a través de MVR con el piloto de Cambre, con Sergio de la Iglesia, ¿no? Que estuvo corriendo hace un par de semanas. Correcto, en Valencia, sí, en la primera carrera de la Copa de España, sí. Y que lo hizo bastante bien, creo, ¿no? Sí, lo hizo muy bien para ser su primera carrera en un campeonato nacional. La verdad es que lo hizo muy bien, sí. Este año que está en Super Sport 300. Sí, en Super Sport 300, que es una categoría dentro de la Copa de España, y al mismo tiempo en la Copa Yamaha, que es la misma copa que corrió el año pasado. Ah, vale, con la Blue R3 esta, ¿no? Exactamente. Vale. ¿Y vosotros qué le dais? ¿Soporte, asistencia o cómo colaboráis con él? Bueno, la colaboración con él es básicamente a nivel de formación, ¿no? Yo he estado muchísimos años en el mundo de las motos, hasta el 2017. Entonces, bueno, pues Sergio creo que es un chaval que tiene unas cualidades innatas para ir rápido en moto. Sí. Y bueno, nuestra misión es un poco pues ayudarle a entender cómo gestionar una carrera de piloto profesional, dando un cambio de un campeonato regional a un campeonato nacional, ¿no? O sea, los campeonatos nacionales están muy profesionalizados, entonces, bueno, hay una serie de pautas y de normas y de forma de trabajar que es importante que el piloto, bueno, que reciba ayuda. Sí. Porque va a ser mucho más fácil. Sí, va a ser mucho más fácil para él pues, poder seguir creciendo como piloto y como deportista. Bueno, si tú me dices que lo ves rápido, yo te creo. De hecho, el año pasado creo que lo hizo también muy bien, que lo tuvimos aquí en el programa y además se le ve muy tranquilo muy tranquilo a Sergio, o sea que concentrado y preparado para seguir. Además, este año en esas dos categorías, o sea que de maravilla. ¿Tú lo ves, le ves futuro? Sí, yo le veo futuro. Lo que pasa es que, bueno, esto de motociclismo es súper complicado, porque los pilotos, mientras que están en evolución y en crecimiento, van mejorando continuamente, ¿no? Pero cuando llega el momento que estás en un campeonato, ya el siguiente salto, pues el año que viene, si todo va bien, será ir al campeonato de España de Super Sport reciente, ¿no? Sí. Y subiendo pues por etapas el nivel de chaval, ¿no? Pues cuando llegas a ese último segundo que necesitas para estar delante, ahí se empieza a complicar un poco todo, ¿no? Porque empieza a intervenir la parte mecánica, que significa dinero. Ya. Los campeonatos, según va subiendo, cada vez son más caros, los costes son más elevados, y siempre tiene ventaja pues los pilotos que tienen la posibilidad de conseguir dinero a través de patrocinios o de su propia familia o entorno, ¿no? Está claro. Entonces es un poco todo un conjunto que es complicado pues conseguir ese objetivo, ¿no? Que se ajuste todo. El hecho de que sea un piloto muy bueno no te garantiza que vayas a tener la suerte de competir al máximo nivel. Está claro. Muy bien, Inocencio Fernández, responsable de MVR y organizador del Campeonato Gallego de Velocidad, que se anime a la gente a participar y oye, seguimos en contacto a ver cómo evoluciona esta temporada el Campeonato Gallego. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias y a vosotros. Venga, gracias, un saludo, Hino. Un saludo, chao. Bueno, pues a ver, la gente esperando hasta el último momento. Me moló eso de los scooters, ¿eh? Los scooters, sí, tiene que estar animado eso, porque ver tumbar los scooters no te digo nada. Había que desempolvar muchas Caddy que había por ahí preparadas para carrera. Bueno, sí que anda gente. Mira, anda Manu Pérez, nos está viendo, porque el fin de semana creo que no sé si irá a Lugo. No puede. Espera un momento, que Marta quiere algo. Dale, sí, espera, a ver qué nos quiere. Creo que nos quiere poner alguna cosita que a estas horas siempre le gusta, creo que poner algo ahí. Esa. ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor. Ese. Bueno, hoy tenemos tortilla.
Sí, hoy tenemos tortilla nueva. Tortilla nueva, sí, tortilla nueva, Sí, claro. sí, sí. La del jueves pasado ya la Se comimos. acabó. La del jueves pasado se acabó. No, pero tenemos un mecenas de nuevo. un sitio nuevo. Que se incorpora. Que es el al escape. restaurante del Currante. El restaurante El Currante, ¿eh? Esto Sí, dice está mucho. Está en la rotonda que va hacia la ITV, pero en vez de bajar dirección ITV, nos vamos a dirección Sada. Sada, y en Espíritu Santo. Y sí, donde están las naves de Mandín ahí, pues un Exactamente. poquito más adelante, la última nave, que era antes al paso. En las naves de Mandín no te metas, que hay mucho bache. No. Sigues un poco más No, arriba y ahí ya está tienes, allí el restaurante El Currante. Bueno, vamos con el invitado que tenemos porque ya son las 23:35 y Escape Motor Bueno, nos llega casi- el tiempo. casi a nada. vamos en tiempo, ¿eh? Vamos, hoy nos estaremos hacemos el scratch, Alejandro. Buenas noches. Muy buenas noches. Ahí, fuerte, con energía. Con Ya potencia. ya había ganas de venir por aquí. Digo, joder, viene todo el mundo y faltaba yo. Bueno, vale. Ostras, macho, vaya bronca que me acabo de echar. había muchas ganas, había muchas ganas. Vaya bronca Venía que por me la acabo de tortilla. comer. Y encima hoy. Encima hoy vienes con postre. Encima con postre. Nos fallaron los fisuelos. Bueno, vamos a ver, Autocross Des Plus. Está anotado. Carcross Series. Diego García y Alejandro Medín en las terceras series y en todas las mangas clasificatorias, y en la final, gran salida, y al final acabas segundo y Diego García tercero. Macho, esto para empezar el campeonato fabuloso, ¿no? Sí, la verdad que genial, porque al principio, claro, vas a un circuito nuevo, no estás acostumbrado a ese agarre, la verdad que el nivel también de todos los demás pilotos es altísimo, entonces pues no te lo imaginas, ¿no? Que sea así. Y bueno, poco a poco fuimos cogiendo ritmo, fuimos progresando y demás, y miren, en la final tuvimos suerte, salimos en tercera fila y al final pues una segunda posición que nos sabe a gloria. Ostras, qué maravilla. Bueno, vamos a conocer un poco primero a Alejandro Medín, porque a ver, este no es que llegue ya y pumba, así, arrasó. Alejandro Medín Ferrol tiene 19 años. 19 años. Estudiando entonces. Sí. ¿Y qué estudias? Artes gráficas. Artes gráficas, o sea, pero ¿diseñas o...? Sí, diseño, sí. Diseñas, ya. Vale, o sea, eso ahora es todo ordenador, ¿no? Entiendo. Sí, solo ordenador. Programa AutoCAD y cosas de estas. Sí, ¿o? cosas así. Sí. Vale, entonces la próxima página web ya no la diseñas tú. Sí. Claro, ¿eso entra en diseño gráfico o no? No, a ver, nosotros no entra, pero no trabajamos con esos programas, es más sobre otras áreas. Ah, pero, o sea, diseño gráfico para hacer un cartel o... Sí, cosas así. Cosas así. O sea, ¿y qué estás, en segundo año? Segundo. Tercero? Segundo. ¿Te queda uno? Sí. Vale. Bueno, ¿cuándo acabamos la lona publicitaria? Efectivamente, ya no lo puede diseñar él. Vale. ¿Aquí las notas van unidas a las carreras o...? Como las notas unidas. Sí, los aprobados, ¿van unidos a correr o...? Sí, va muy unido. Hay que cumplir en todos ahí lados. estamos. O Es sea, que, según los aprobados van las carreras. Sí. bueno, tengo que decir que del otro lado de la pecera con Marta Hay quien está... asiente con la cabeza. Sí, hay allí una persona... Buenas noches, Ana. Hola, buenas noches. Que es su madre y estaba diciendo sí. Y hacía así también. Bueno, vamos a ver, Alejandro, ¿tú cómo llegas al mundillo del motor? Porque Ana, que yo sepa, no pilotaba ni nada, ¿no? No, pero desde bien pequeño, porque desde bien pequeño estuve rodeado de pilotos y coches al organizar Ferrol, poner mi granito de arena. Ah, ¿colaborabas con Radio Ferrol? Sí, desde pequeñito. Entonces, claro, la pasión por el motor vino, ya te digo, desde que nací, prácticamente. Siempre estuve viendo esos coches y demás. Y después, poco a poco, pues a medida que iba creciendo, esa llama cada vez era más grande y mi implicación en el rally también era más grande. Y cuando pude, pues mira, surgió lo de la categoría junior en el Carcross y nos animamos. Ah, o sea, tú no pasaste por el karting como casi todos. No, porque de pequeño nunca me llamó la atención el karting. Sí que es verdad que es de los jóvenes lo que suelen hacer y lo que suelen empezar. Pero a mí nunca me llamó la atención esa especialidad ni nada. Y me llamaba más la atención el tema rallies, el tema que fue lo que yo vi desde siempre. Sí. Y claro, para eso el Carcross sí que... Y lo encontré más divertido, más, no sé, diferente y me gustaba mucho más eso, el tema de la tierra y coches tan espectaculares y demás. Es que eso es lo que iba yo, el rally, la escudería Ferrol, bueno, organiza el Rally de Ferrol y es asfalto. Claro. Te vas al Carcross, o sea, que es tierra. Que es tierra. Sí, pero ya digo, es por la edad que tenía, 16, 17 años, 17 aún no cumplidos, entonces, ¿qué hay para empezar que no sea karting para esa edad y demás? También amigos que teníamos metidos en esa especialidad y demás, bueno, un poco todo. Sí.
Te llevo por ahí. Claro. Le daban malos consejos. Sí. No vengas, esto es aburrido, vete al fútbol, no sé qué. Sí, o el ping-pong. Sí, justo. Pero de todas formas también, algún rally hiciste ya. Sí, debutamos el año pasado en Ferrol. Hombre. Qué gran debut, de verdad. ¿Cómo no? El rally ya te digo, de mis sueños, porque desde pequeñito estuve ahí, entonces pues poder debutar en él y poder pasar por esos tramos que siempre sueñas en poder pasar, pues como te imaginas, genial. Y después hicimos el Rías Altas ese mismo año. Sí. Y este año empezamos en Coruña. ¿Y con qué coche? Hicimos los dos del año pasado con un 206, ex del Desafío. Sí. Y este año con uno que fue, ex de la Copa del equipo Rallycar. Un Suzuki. ¿Y copiloto? Empezamos con Tamara Díaz, los rallies en el año pasado, pero Tamara este año tiene muchísimo trabajo, tiene un niño y demás, y este año cambiamos y vamos con Iván Bouza. Muy bien. Hostia. ¿Qué coño? Me saltó ahí ya. ¿Le conoces, Iván? Sí, trabajé muchos años con él. Sí, es bueno. Era el copiloto de Javi Bouza. Sí. Ajá. Para mí es uno de los pilotos olvidados y yo creo que uno de los mejores copilotos que pasaron por TRS. Bien. Bueno. De hecho yo lo oigo cantar y lo reconozco, vamos. Sin ver a su voz ni nada, sé que es él. O sea, es un tío muy metódico, un chaval, vamos, genial, o sea, una bella persona, y como copiloto no tiene ninguna duda. Bueno. Y yo soy muy crítico con los copilotos. Sí, porque él es copiloto. Pues mira. Escogiste bien, ¿eh? Sí, por lo que veo. escogiste muy bien. Pues nada, mira, cuando empezaste con los carros, ¿hiciste algún curso? ¿Fuiste a alguna...? Sí, hicimos con la base Motor Club un curso de iniciación y nos vimos, la verdad que muy bien, muy cómodo y demás. Y entonces pues decidimos empezar con un carcross muy básico, pero para eso, empezar a hacer kilómetros, rodar y adaptarme y demás. ¿Y la temporada pasada hiciste ya el campeonato gallego entero? Hice el campeonato gallego entero, sí, creo que sí que entero, con la base, y también hice las 2 citas del Nacional, Carballo Arteixo. Carballo Arteixo, para empezar ya, por eso ya aquí en este año vas a hacer el campeonato de España completo. Sí, en principio. Sí, claro, te animaste ya, claro. Sí. Segundo aquí. Pregunta por aquí, ¿qué tal lo pasó en el Castro? Muy bien, la verdad. En o Castro nunca defraudo, porque ese circuito a mí, ese trazado me encanta desde siempre. Y la verdad que las condiciones climatológicas y cómo estaba la pista y demás, estaba aquello muy delicado. Pero yo lo pasé genial también. Durante todo el día no nos acompañó mucho la suerte, pero después la final fue súper divertida. Salíamos, no sé si en cuarta o en quinta fila, adelantamos, me parece que 11 puestos, una cosa así. Sí, al final terceros y genial, la verdad que ya te digo, lo pasé muy bien. Pero a ver, terceros, hay que decir que por delante de Sergio Bello y de Darío Calviño, que no son cojos precisamente. Sí, pero bueno, ya digo que las condiciones estaban muy mal, al final yo fui esquivando un poco todo lo que me venía encontrando y bien, al final hubo suerte, pero ya te digo que estaba muy difícil. Yo creo que ese día los únicos que traccionaban eran los carcross, porque los turismos había alguno que no salía, no arrancaba. La verdad que fue duro. Marcos os puso ahí un día complicado para mí. Sí. Joder, me cago en la mano. Además, bueno, ahora mismo tenemos una hornada de pilotos jóvenes en carcross que tenemos el futuro asegurado. Pues está Diego, están los hermanos Galloso, que estuvieron corriendo el campeonato europeo, o sea que os lleváis bien entre vosotros. Muy bien, sí, muy bien. De hecho, estos días tenemos un grupo entre todos en el WhatsApp, y estos días justo estábamos hablando de eso, que el buen rollo que tenemos y el buen compañerismo y demás, hombre, lógicamente después cada uno en su categoría queremos ganar, pero, claro. Pero fuera nos llevamos estupendamente y es un orgullo, ¿no? Que de una generación que empezó en la Junior todos juntos o casi todos juntos, que después cada uno esté en su categoría, pues unos en promoción, otros en la absoluta, otros en el europeo, y que pues que ganen y demás y estén ahí arriba, la verdad que mola mucho, ¿no? Está muy bien tener así, además gente con la que, además encima con distintas marcas, porque tú por ejemplo sigues con la base o cambiaste de carcross. No, sigo con la base. Con la base, sí. Que es el SX01. SX01, sí. 01. ¿Te adaptas bien a él perfectamente? Sí, es increíble, la verdad que
el equipo AVR en competición, que es el que lo lleva y demás, hacen un trabajo increíble con él, los reglajes para cada carrera y demás, pues estoy súper cómodo en todas las superficies y demás. La prueba se vio en Plus, que nunca estuviera allí ni nada, y fue llegar allí y mira, poco a poco, manga tras manga, nos fuimos encontrando mucho mejor y mira, al final el resultado lo dice, ¿no? O sea que chapó por ellos. O sea que no tiene nada que ver la tierra de Plus con la de Ocastro de hace 2 semanas. Total, bueno, a ver, Ocastro no tiene nada que ver con ningún circuito que te puedas encontrar por ahí, ninguno. Pero que va, aquello no tiene nada que ver con nada bueno, de por aquí mucho menos, porque el agarre sobre todo es completamente diferente. Sí. Allí lo ves y a la vista parece que agarra muchísimo, incluso está súper compacto todo, y que va, no agarra absolutamente nada. Y cuando riegan es muy, muy difícil. Es más, leer la pista y saber en cada momento cómo va a agarrar y cómo va a estar antes que pilotar o trazar y demás. ¿Tú te haces el circuito en bicicleta o andando antes de, como hacen en Fórmula 1 a veces los pilotos? Sí, procuro ir andando. Sí. ¿Andando? Sí, andando. Sí. Intento mirar, estudio trazadas antes de tal, a ver cómo, por dónde voy a pasar y demás. Es muy importante también ir hasta la salida, a ver lo que se ve y cómo, dónde agarra más, dónde agarra menos, por qué lado. Y bueno, muchas cosillas que, o sea que hay que mirar. Como la Fórmula 1, ¿no? Que sale por el lado sucio, sale por el lado limpio. Sí, pues esto sí que influye, sí. ¿Pero también? Sí. ¿Qué pasa? Que después llegas allí y dices que no traceno por ningún lado. Claro, a ver, después hay muchos factores que pueden alterar, por ejemplo, pues si regan más o menos por un lado o por el otro, pero bueno, es bueno que vayas y que estudies un poco, y sobre todo yendo, ya te digo, a un circuito nuevo, pues por dónde vas a pasar, o por lo menos estudiar dónde irías tú más cómodo, bueno, muchas cosas que no. Ahora que dices lo de regar, ¿lo de regar es obligatorio o lo pedís los pilotos o cómo funciona? No, los circuitos riegan por el polvo. Si no se levanta muchísimo polvo y si seca la pista, una que se degrada más rápido, y otra que el polvo que se levanta hace que no puedas ver. Vale. Entonces riegan y así la capa de mojado, cada manga riegan y así no dificulta la carrera. Me imagino que el circuito de Arteixo te gustará también. Mucho. ¿También? Sí. O sea que tenemos ya el de Taragoña, do Castro, del amigo Marcos, que te gusta. El de Splus también te gustó. No, gustar me gustan todos. Sí, da gusto. Gustar me gustan todos. Donde haya carrera, hombre, unos me gustan más, otros menos, pero gustar me gustan todos porque cada uno tiene su dificultad o su punto fuerte. Vale, esta temporada vas a hacer entonces Campeonato Gallego y el Campeonato de España, los dos. Sí, bueno, empezamos el gallego para, pues probar cosas, hacer kilómetros y demás. Hasta ahora hicimos Rianxo, ahora vamos a hacer Arteixo y después vamos viendo. Pero bueno, vamos ahí en el estilo. Lo que está programado es hacer el Campeonato de España y después el programa que tengo de rallies. No se solapa ninguna prueba de España con el gallego. No, según tenemos previsto, no. Tengo mirado. Vale, fabuloso. Vale, ¿y el programa de rallies? Lo voy a poner en un compro. A ver. ¿Cuál es el circuito que menos te gusta del campeonato? Pues mira, no sé por qué. Mira, no. Si me preguntas por el que le gusta, ya sabemos por ahí, entonces no sé al que no le gusta. Una que no. Si te dijera, ¿puedes descartar un circuito? ¿Cuál descartarías? Pues mira, que no fui. Mollerusa. Como no fui, pues ya está. Como no fui, pero porque no fui. Entonces, si lo puedo descartar, ya que no fui, pues prefiero ir a sitio conocido. Sí, que eres donde... Claro. El próximo de Cerro Negro en Talavera, ¿ese ya lo conoces? Sí, fui una vez en la Junior. Vale. Fui una vez, bien. Bueno, mira, de patrocinadores veo que vienes con la camiseta de Rally Car, o sea que entiendo que ese es uno de los patrocinadores. Sí, estoy encantadísimo con ellos, me ayudan muchísimo y sin ellos pues nada sería posible, la verdad. Y aprovechando, ¿tienes listado de patrocinadores ahí? Aquí mismo no, pero te los digo de memoria. ¿De memoria? Sí. Venga, pues dispara. Bueno, la despensa de las delicias, que son aquí la empresa de los jefes, los padres. O sea, vale. Patrocinador. Lo buscaste cerca. Un poco principal, ¿no? ¿Cómo es la despensa? De las delicias. Suena bien, ¿eh? Sí, ¿verdad? Y es con los que más presión tienes, ¿no? Sí. No, la verdad que ya digo, sin ellos no sería posible correr tampoco, o sea que... Delicias de comida, ¿es? Sí. Hostia, la despensa de las delicias, es delicatessen todo. Sí, te invito a probar.
Ana, después hablamos. Porque, a ver, aquí admitimos delicias también. Ya ves que las tortillas, esto es una delicia. Y los, ¿cómo se llamaban estos? Los Bartolos. Bartolos, tienen también pinta de ser una delicia. Pero Bartolo no era aquel de las gafas y... Eso es aquí, joder. Vale, ¿qué más? Después de las delicias, Ralicar. Sí, después hay, bueno, gente que me hace mucha ilusión llevar. Por ejemplo, el caso de Vilabella, es un restaurante ubicado en Cedeira. Ajá. Y me hace mucha ilusión llevarlo porque me ayudó en la primera temporada cuando yo empecé y es una persona que me conoce desde pequeñito. Entonces pues me hace mucha ilusión, sí, me hace mucha ilusión poder llevarlo y recuperarlo esta temporada. Esa es zona de Percebes, además, ¿no? Sí, y la verdad que es una gran ayuda. Después está Arapedra, que es una empresa de construcción. Y la verdad que también genial, súper ilusionado con ellos, una empresa gallega y nada. Bien. O sea, Está Peron Coffee, que es una café. Sí, una empresa gallega de café artesanal, nacido aquí en Galicia, y pues es un orgullo, ¿no? Y al final que una empresa gallega se anime y patrocine y ayude a gente de aquí, no de la tierra y demás, pues es de agradecer también. Y después pues una infinidad de gente, el Motor Racing, el Deporte Campeón, que con la repercusión nos ayudan muchísimo. Que chupas cama de otro día. Sí. Sí. Pues sí. A ver, hay que colaborar con los talentos jóvenes, coño, que sois, pues sois el futuro. Y hay que darlos a conocer. Efectivamente. Ya digo, estoy un poco agradecido, ya digo, a todo el mundo que me ayuda, que al final si no, pues no podría correr. Mis equipos, OVR en competición, es decir, todo el mundo que hace posible que yo esté ahí. No me gustaría dejar a nadie sin nombrar, ¿no? Porque es muy difícil al final sacar un proyecto adelante y que todo el mundo pues te ayude y te eche una mano para poder estar ahí, pues oye, es un orgullo. Y siendo un jovencito que se está labrando su futuro en el mundo del motor, además. Mira, en Rally, o sea, va a seguir con el Suzuki este año. Con esta unidad, hice Coruña, ahora el siguiente es Narón y hago Ferrol de asfalto. Y después cambio el Rally 5, que es una novedad. Rallycar pues es la primera empresa privada que homologa un coche FIA. Cierto. Y la verdad que es un orgullo poder llevarlo. Después haremos el Rally de Cataluña, Pozo Blanco y Madrid en la tierra con él. Joder. Y sí, la verdad que estoy ilusionadísimo, estoy deseando ya poder probarlo y tengo unas ganas. Eso, a ver, aparte creo que hay un piloto bastante importante colaborando con ese tema. ¿Ah, sí? Con ese coche. Desarrollándolo. Bueno, ya lo tienen homologado. Está corriendo con él y evidentemente es Esteban Ballín. O sea, no es un don nadie. No. O sea, Rallycar sabe lo que hace. Se buscó un buen desarrollador, efectivamente. Sí. O sea, él está corriendo con él y ya te digo yo que Ballín saca conclusiones, que porque Ballín le saca conclusiones a un carretillo. Sí. ¿Hablaste con él a lo mejor? No tuve la suerte, pero... Te pasamos el teléfono de él. Sí, no hay problema. Pero ya digo, como os podéis imaginar, me hace mucha ilusión, por el equipo que es increíble poder estar con ellos y demás, y después por el coche que es, un poco por el conjunto de todo, es la verdad que tengo, ya te digo, muchísimas ganas de poder empezar. ¿Hablaste, por ejemplo, con Germán Castellón, que es de la zona también? Sí, hombre, sí, hay que aprovechar y ese... no sé cómo lo doy cansado. Seguro que le damos unos consejos. Sí, seguro, efectivamente. Bueno, ¿cómo compaginas el estudio? Nos quedan 2 minutos, vale. Estudios, porque claro, los viernes hay clase. Sí, aquí le tengo que dar las gracias, como ya dije alguna vez, a mis padres y un poco a los equipos y demás, porque me liberan mucha carga, tanto familiar como de todo, de muchas obligaciones, para yo poder centrarme más en las carreras. Sí que es verdad que, no dejo los estudios y demás aparte, pero... Cuando empezó el curso, le dijiste a tu tutor o tutora, mira, este es el calendario de carreras el que voy a ir, así que tú jueves y ves... No me puedo quejar porque se portan muy bien. Cuando tengo carrera y cuando tengo lo que sea, cualquier entrenamiento, por ejemplo en el Campeonato de España, nos tenemos que ir el jueves. Claro, por eso. Y se portan muy bien. Está todo a tomar por culo, además. Sí, pero nada, ya te digo, se portan muy bien. Y no hay queja.
Vale. Te referías a Cataluña, ¿no? A tomar por culo. Es que me vino la memoria al pasaporte. No te pondrán exámenes justo cuando hay carreras, ¿no? No. Mira, la que está allí del otro lado, ¿qué te dice cuando te vas a correr? Es buena sufridora. ¿Sí? ¿Te acompañan o no? Me acompañan. Bueno, esta última carrera, por ejemplo, no pudieron venir porque era muy lejos y bueno, tuvieron que quedar trabajando y demás. Pero bueno, por WhatsApp. Pero sí, no, hablamos mucho y en general la mayoría de las carreras sí que vienen y le gusta mucho y lógicamente quiere que corra y tal, pero sufre. No corras, gana, pero no corras. Exactamente. Sí. Como mi madre, vete despacio. Si no conduzco, joder, que yo voy al lado. Además, sufre y lo pasa mal, pero después me dice que no sufre. Sí, ya sé, ya sabemos que estamos que no nos queda nada. Pero mira, eso, los toros desde la barrera se ven muy mal. Ya. Y yo llevo, bueno, ahora no porque me dieron descanso, pero llevo varios años viéndolos desde la barrera y aun yo estando dentro, ahora entiendo a mis padres perfectamente. Normal, lógico. Claro, o sea, cuando empezó mi hijo, entendí a mis padres, dije, oh, madre mía, la que los cayó a esto. Sí. Bueno, Adolfo, llegas tarde, pero llegas a tiempo, macho, que tú, claro, no paras de acumular trofeos. Podemos seguir. Sí, 5 minutos más. Es que, claro, nos tenemos que despedir de la FM porque se acaba, pero en Facebook podemos seguir, que quedan un par de cosillas aquí todavía por preguntar. Bueno, gente, que estaremos en Lugo sábado y domingo. Cargáis estaremos en Lugo y nos podéis llevar tortilla, sí. Tortilla y tortulla. Vamos a estar con ese señor, con Jorge Prado, el 61, y con Rubén Fernández y con toda la... haremos algún directo desde allí, ¿no? A ver si nos deja, porque cuidado, que esto es el mundial. Sí, pero... Es el mundial. Ahí no nos dejan igual. Ya veremos. ¿Con quién está bailando? Bueno, que nos vamos hasta la semana que viene. Seguimos en el Facebook, que hay 10 minutitos más. Venga, va. Sem ninguém querer dormir. Hay más de 1000 motivos para rir. Misturados que as ganas de sair. Ya no lembro más. Arriba. El micro lo tenemos que dejar, porque si no... Estamos todos aquí, que ninguém quiere dormir. Hay más de 1000 motivos para Baja la música. Ahí estamos. Ah, sí, para poder seguir en el Facebook. Mira, que nos pregunta por aquí Marcos, ¿qué tal lo pasó uno Castro? Complicado, creo que dijo. Sí, no, ya digo, muy bien. Pasarlo pasé, ya te digo, muy bien y al final, pues en la final tuvimos suerte y fue muy divertido, muy entretenida, pero estaba muy complicado y muy delicado. Sí, ahora ya podemos quitar. ¿Quieres parar tú? Aquí te despistas un momento y está el otro. Ya está comiendo. A los Bartolitos. Joder, con los Bartolitos. Mira, dice Fran Riaño, ¿le conoces a Fran Riaño? ¿Sabes quién es? Fran Riaño. Suena. Sí. ¿Te suena, no? Sí. Comisario de rallies y del rally de... Mira, habla de Iván precisamente. Sí. Gran mecánico el de Medín. Iván es un crack. Es muy técnico en sus primeras curvas. Sí. Iván es tu mecánico. Iván Ferreiro. Ah, vale. Iván Ferreiro. Ah, vale. Pero ese corre, también participa. También corre. Claro, de hecho, corrió en Coruña. Salió en Coruña, me parece. Sí, justo. Sería el de piloto. Corriendo, sí, que sí lo entrevistamos allí en María Pita. Uno de los que entrevistamos. Efectivamente, fue uno de los comentarios, sí señor. Vale, o sea que es tu mecánico. Mira, yo tengo la curiosidad, siempre le pregunto a los pilotos, ¿no? En las Carcross Series los Carcross están como muy limitados, ¿no? O sea, ¿puedes hacer alguna variación de suspensiones o de...? Mira, muy limitados están en la Junior. Vale. Que están capados a 9.000 vueltas, bueno, 8.800 para ser exactos. Ajá. Y bueno, están capados un poco en general, porque son para hasta 17 años. Sí. Y después pasas a Carcross Series, que son suspensiones de una vía y en teoría motor de serie, completamente.
Después está la absoluta, que ya, que ahí puedes hacer suspensión lo de que- 3 vías y lo que quieras gastar. Sí, exacto. Vale. Ella va a ser un presupuesto. Exacto. Pero en series también están, o sea, digamos Sí. que son todos iguales. Sí, deberían ser, sí. Todos iguales. Deberían ser todos iguales. Están, sí, de motor debería estar de serie totalmente y las suspensiones son de una vía. Vale, ¿y tú ahí qué ajustes que te puede hacer Iván, por ejemplo? Pues O que trabajamos... tú le digas, pues esto... ¿Qué trabajáis? ¿Solo extensión? Claro, sí, porque trabajamos lo que podemos regular en la suspensión de 3 vías, pero todo junto, al ser de una vía. Entonces hay que hilar muy fino para trabajar eso, con la más bien extensión, el rebote, ¿no? la extensión y todo, porque se regula todo junto. Sí. Pero bueno, alturas, convergencias, un poco todo. Para cada circuito, claro, no es lo mismo ir a Plus, como fuimos el otro día, que ir a Riancho, que hay que trabajar con el coche más alto. Es decir, infinidad de cosas que se pueden tocar, que en la Junior, por ejemplo, es ya más difícil tocar y que en los grandes te dan más abanico de... De todas maneras, bueno, como en el rally, una suspensión de 3 vías, o sea, si el piloto no es muy sensible, prácticamente no le saca partido. Se nota, ¿eh? Sí, se nota, pero quiero nota decir que para regular una suspensión de 3 vías tienes que controlar bastante. Sí, a ver, hay que echarle horas, probar cosas. A y eso me demás. refiero, que no cualquiera puede, Claro, sí. o sea, hacer un reglaje de una suspensión de 3 No, vías, vamos. no. O sea, pero bueno, yo la prefiero llevar. No, que sí, quiero decir, yo también, yo cuando en coches que fui con amortiguadores de 3 vías, de hecho yo corrí con el coche que tú corres, con el Suzuki, no tiene nada que ver. Y Claro. corro con un Mitsubishi, o sea, uno tiene 3 vías y otro no, y otro tiene 2, porque el Suzuki ese tiene, si no cambió, tenía 2, alta y baja. Pero vamos, quiero decir, que hay que ser especialmente sensible. Para sacarle partido a la de 3 vías, vamos, evidentemente es mejor. Sí, pero bueno, al final en la tierra se nota más, ¿sabes? Claro, yo te hablo en asfalto, ¿eh? Claro, en el asfalto se nota menos que la tierra. La tierra... ¿Probaste alguno ya? Sí, yo en el gallego llevo atrás de 3 vías. Ah, vale, claro, ya no tienes la limitación de los Carcross series. O sea que tienes que notar la diferencia con poco. Pues ya te digo, para hacer los reglajes y tal, pues es un poco más amplio el abanico para poder trabajar. ¿Y corres con el mismo, o sea, la misma marca? ¿Con la Sí, marca? tal cual, no, yo corro con el mismo Carcross, tal cual, idéntico al nacional. Vale, simplemente en este caso cambia la suspensión trasera. Bueno, y estarás deseando probar que era un Rally 5. Un Rally 5. Lo viste allí. Mira qué sonrisa se le pone. Sí, lo vi allí y tiene una pinta. Es como un poco más anchado, ¿no? No, mira, de estética por fuera es igual a los otros. ¿No está un poco No es un poco más gordito, sí. No, de este Es igual, sí. Es igual. Lo ves el de la Copa, por ejemplo, y ves ese y es idéntico. Lo que pasa es que, claro, el interior y... Tiene la pegatina de TDI. Caja de cambio secuencial. Claro, es que eso... Cambia la película bastante. Sí. Y caballos, claro. Sí, claro. Y frenos. Y frenos. Bueno, de frenada no estoy seguro si varía mucho, ¿eh? Pero claro, caja de cambio secuencial, más motor, un poco todo en general, es mucho más gordo y ese lo vas a probar? aún encima en tierra, pues Claro, autoblocante. Claro, autoblocante, debe ser súper divertido. Yo corrí con Debe ser porque yo la tierra nunca la probé, sí que es verdad que hago el autocross, pero nunca... Ya, no corriste en tierra con turismo. Claro, exacto, entonces pues... Bien. Y de eso que el coche que corriste tú en Coruña, bueno, yo corrí el Campeonato de España con ese coche con autoblocante, que fue un experimento que se hizo en aquella época, un experimento, vamos, el coche era parte de Rally Car, y el coche se comporta, o sea, ese coche tiene muy buen chasis. Sí, va muy bien. De hecho, cuando se estrenó, Javi Bouza me cedió el asiento de la derecha, Iván Bouza, para hacer 2 pasadas del sit-down del Rally de Ferrol, y yo venía de montar en el Mitsubishi en Coruña, y la primera cortada que metió Bouza dijo, pero ¿dónde vas con el tangano este? Y se lo comía todo, me dejó
todo el mundo me preguntaba, ¿no? Después de acabar el rally y demás, las sensaciones, porque claro, cambia muchísimo del 206, que fue lo que yo probara antes, a esto es completamente diferente, turbo, bueno, o sea, completamente diferente de llevar. Sí, es el día y la noche. Claro, y digo, guau, es que es increíble el trabajo que hizo Rally Car en estos coches, o sea, pero increíble, o sea, cómo se comporta, cómo frena, el paso por curva que tiene, la sensación de seguridad que tiene, da la sensación de que todo lo traga y que siempre vas a pasar. Y la verdad que, ya digo, un 10 por eso, porque va muy muy bien y es muy muy divertido. Tienen montaron la empresa esta es R-Technology. R-Technology. O sea, para ya desarrollar los coches de... Claro, es el departamento de competición de Rally Car, desarrollan los coches y es un poco lo que es el equipo de competición. ¿Quién es el responsable de eso? ¿Quién lo lleva? Bueno, es Rally Car, pero bueno... ¿Tiene allí algún, digamos, un ingeniero dedicado a esto? Sí, es de lo del equipo Suzuki, la gente del equipo Suzuki oficial, sí, mecánicos y demás, y directores y demás, pues es lo mismo. Pasa que Suzuki se deshizo. Sí, y Suzuki dejó de patrocinar, digamos. Claro, exacto. Fue esa noticia que no nos gustó a ninguno de cuando Suzuki abandonó la competición. Exacto. Y en este caso, pues se hizo el equipo Rally Car privado. Y ahí estás tú. Ahí estoy yo. Nada más y nada menos. Sí, la verdad que ya te digo que... Ilusionado. Mucho. Hombre, está bien que confíen en gente joven. Sí, pues ya digo, para ellos también, pues es lo que decía antes, hay que agradecer que oye, que ese empujón y esa ayuda, pues oye, hay que agradecerlo, ¿no? Porque al final, pues no es fácil. ¿Cuándo es la carrera de tierra que va a estrenar el Rally 5? Pues la primera, no sé ahora mismo en cuándo cuadra. ¿Qué es Pozo Blanco? ¿A qué corres? Sí, es el RAC Pozo Blanco y Madrid, pero no sé ahora mismo cuál es la primera. Madrid, como os llueva, prepárate. Sí, el CERT. Y Pozo Blanco, disfrútalo porque es un rally muy bonito. Sí. Pozo Blanco es el último. Yo corrí los dos, Madrid y Pozo Blanco. Y Madrid es el 5 y 6 de octubre. Madrid, el problema que tiene que si no cambio, yo lo corrí era 2 años, y si no cambio, muchos tramos meten la pala por en medio de un prado. Y hacen entonces cuando hubo 2 años que llovió a mares, y es que salías en salida y el coche ya no traccionaba nada más salir. Sí, plan rally de Kenia. O sea, una pasada. Ese año fue, vamos, de escándalo. Bueno, pues a ver si, ojalá que no llueva. No, yo lo corrí un año en seco y otro en mojado, y nada que ver. Ya. Pero por eso que te digo, porque hay trozos de los tramos que lo meten por el medio de una finca. Y claro, no drena ni nada, entonces es una chocolatera aquello que vamos. Qué mala que no veas. De hecho nosotros quedamos encallados, ¿oíste? Salí del coche y me cubría hasta la rodilla casi. Bueno, tú te vas, por ejemplo, pasas por Rally Car o por R-Technology a ver cómo evolucionan los coches, ¿o te interesa? Sí. De hecho, hoy mismo estuve allí. ¿Ah, sí? Sí, me gusta mucho. Claro, una por interés propio, ¿no? Además, y otra porque me gusta mucho. Estoy como en casa, desde pequeñito estuve entre ellos y demás, y me encanta, ¿no? Ir allí, ver los coches de carreras, interesarte por cosas y tal. ¿Te explican ellos? Sí. Y además yo no quiero molestar mucho, sí que es verdad que no... Tú miras desde el mostrador para... Claro, intento no ser pesado, pero sí, soy bastante observador y me gusta ir de vez en cuando y demás, y estar con ellos y estar entre los coches y demás. Hombre, sí, también, si conoces la máquina que estás pilotando, cuanto más sepas de los intríngulos, imagino que será mejor. Claro, sí. Para el piloto. Bueno, a la hora de llegar a una asistencia, pues siempre es más fácil conociendo lo que llevas que te montes y no, mira, llévalo. ¿Y cómo es la sensación? ¡Buah, de puta madre! ¿Y dónde falla? No sé. Claro, sí. Claro, tú después tendrás que ver esas sensaciones, transmitírselas a los ingenieros. Sí, ya digo. Pero bueno, empezamos este año en Coruña y fue de adaptación total, porque claro, es un coche, te dije, completamente diferente y demás, entonces pues fue para
hacer kilómetros, adaptar, además. Porque aparte de adaptarte al coche, también te tienes que adaptar ahora a un sistema distinto de notas. Porque cambia el copiloto y te cambia el tipo de pilotaje, con un coche totalmente distinto. Bueno, de todas maneras, aunque cambie el copiloto, las notas las cambia él. Sí, el copiloto las notas no las cambia. Pero tiene que adaptar al piloto. ¿Cambiaste mucho de correr con los otros coches a ahora correr con este? Cambio el pilotaje, las notas no. O sea, las notas las haces igual. Sí, las haces igual. Las notas son iguales y es todo igual. Lo que cambio es la forma de pilotarlo. Al final llevar el turbo, tienes que ir largo de marcha. Claro, tienes que ir largo de marcha y cambiarla pronto, porque llega un régimen de vueltas que aunque sigas acelerando no va a correr más. Si metes otra, corre más. Claro, eso hay que ir adaptándose poco a poco, tal. Claro, llevar ruedas buenas, que agarren. Llevar frenos buenos, que frenen. Un chasis, ya digo, bueno, que siempre te da la sensación de que permite. Es decir, son muchas cosas que se juntan y que al final vas haciendo kilómetro a kilómetro y a todo te vas adaptando y cada vez más, porque después empiezas el rally, llueve, te acostumbras a ese agarre, después viene la noche, corres de noche. Después, al final son muchas circunstancias diferentes. Sí, que varía mucho desde el primer tramo de la mañana al último de la noche. Exacto, seco, después llueve, después se van ensuciando los tramos también. Claro, justo. Entonces, pues las segundas pasadas, que pasan muchos pilotos antes, más después, entonces, y ya te digo, es un periodo de adaptación también al equipo, un equipo, pues ya te digo, tan profesional, con tantas cosas, todo tan medido, tal, pues también claro, también acostumbrarse a eso. Es decir, ya te digo, son muchas cosas que poco a poco pues me intento poner al día y evolucionar muy rápido. Claro, es que tú estás trabajando con un equipo profesional. No es lo de, venga, somos 4 amiguetes, vale, saca las cervezas ahí. No. Esto es un equipo. Esto es un equipo, no es un Halpon Car. Un gran equipo, claro. Y que yo intento también ser lo más profesional posible, por supuesto. Me imagino. Mira, ¿tienes entrenador personal? ¿Entrenador personal? Sí. No. No hace falta, ¿no? ¿Sigues, por ejemplo, algún régimen o haces deporte? No, bueno, deporte sí, siempre que puedo. Bueno, ahora todos los fines de semana casi tengo carreras y tal, no me puedo quejar. Y el tiempo libre que me queda, pues sí que suelo intentar hacer algo de deporte y actividad física y demás. Y bueno, en general cuidar un poco la alimentación, ¿no? A ver, no hacer una dieta específica. Pero tortilla, por ejemplo, ahí puedes comer. Claro, pero bueno, pero no cuidar, ya te digo, un poco lo que es tal. Y entrenador como tal no, pero sí que, como sabéis, pues tengo referentes que les intento preguntar y demás, y que son los que me van llevando y me guían y son los que, pues ya te digo, los que les sigo los consejos. Marcos aquí, quiere saber los horarios sin saber los inscritos, menudo fenómeno este Medín. Pienso que viene de atrás. Viene de atrás, vale. Sí, algo ahí por ahí, porque llevan un rato discutiendo, hasta Marta está por medio. Sí, está, porque yo llegó tarde, le echaron la bronca, hubo ahí follón entonces. Entre los espectadores ya. Mira, Fórmula 1, MotoGP, ¿sigues algo? Poco, me gusta, si tengo tiempo y demás, me gusta seguir alguna carrera de Fórmula 1. Fórmula 1? Sí, lo que pasa es que bueno, los horarios y demás... Sí, coinciden con los vuestros un poquito. Sí, pero bueno, si no hay carrera y tal, me gusta verla, sí. ¿Las ves? Sí, la MotoGP menos. ¿Y eres de los que se papan carreras de rallies por YouTube y esto? ¿O no? Sí, la verdad que bastante. Si voy a correr un rally... Es curioso, porque mira, si voy a correr un rally, me papo muchísimas imágenes a ver qué pasó otros años, cómo estaba, errores de la gente, bueno, 1000 rollos, ¿no? Sí. Y después lo veo, a ver si paso yo, y a ver cómo hice, y a ver el resto, y a ver qué pasó. En las carreras de autocross, por ejemplo, este fin de semana que fui a un circuito nuevo, completamente diferente, bueno, pues veo onboards, miro el circuito, no sé qué, a ver qué fallos suele haber, cómo es el agarre, 1000 rollos. Lo mismo, acaba la carrera, a ver cómo... Claro, al final es mucho tiempo, pero bueno, yo me gusta así. O sea que tu madre está encantada porque el fin de semana sabe que estás en las carreras y después el resto del tiempo estás en casa viendo los onboards. Bueno, o sea que... ¿Y dónde está? Yo creo que está por allá con los cascos escuchando. Mis padres no saben la infinidad de horas que le dedico a prepararlo y noches y... Pero... ¿Qué es? Déjala onboard y vente a cenar, ¿no? Sí. Exactamente. No, a ver, ya digo, es... Y dirá, pero si ese circuito ya lo viste ayer.
Sí, pero ¿y qué? Pero no llegó a la carrera. Bueno, Alejandro, vamos a tomar la tortilla del restaurante El Currante, que tiene muy buena pinta, y después los... Bartolitos. Los Bartolitos, Que cada vez bajan más los Bartolitos, ¿eh? Sí, Pues sí. yo comí uno, ¿eh? No, ya. Bueno, Carmona, tú que eres un experimentado copiloto, ¿quieres dar así algún consejo? Bueno, yo soy del Racional. El regional. Y los jóvenes ya en el nacional, macho. No, porque, a ver, consejos. Yo creo que lleva a la derecha a alguien que le puede aportar lo mismo que yo o más, quizá. O sea, yo personalmente le tengo mucho aprecio a Iván Bouza. Es un gran profesional. Estuvo muchos años fuera de, digamos, de la órbita del copilotaje y tal, al dejar a Javi. Sí. Pero yo te aconsejo que aprendas todo lo posible de él. Porque ya te digo que es un tío muy metódico, muy tranquilo. O sea, yo de hecho trabajé muchos años con él y solo lo vi una vez dar una voz. Nada más. solo una vez. Que de hecho yo estaba de mecánico en TRS y me giré. Dije, hostia, Iván. ¿Qué pasó? Dije, no tiene sangre. Claro, porque es que es muy tranquilo, o sea, y aparte es una bella persona. Que vamos, que intentes aprender todo de él, porque es un tío de carreras. Sí, un tío ¿Te de lo carreras. recomendó alguien o lo escogiste tú? Sí, a ver, un poco entre todos miramos opciones y tal, y ya digo, cuando supimos lo de Tamara y demás y tal, pues mirar opciones, y estaba Iván. Estaba disponible y dijiste, bueno, pues ya ves, acertaste, según aquí el asesor. Ya ves que pues yo en TRS estuve del 2017 al 22, 22, sí. O sea, no te puedes imaginar la cantidad de copilotos que pasan por ahí. Sí, sí, claro. Sí. Y copilotos de renombre que les dan 1000 vueltas y va. O sea, bajo mi punto de vista, a lo mejor le preguntas a otro y es un fuera de serie. Pero yo te digo yo que hay copilotos a ámbito nacional que no le llegan ni a la suela de los zapatos a Iván. Caray, pues, oye, buena elección entonces. Sí, señor. O sea, hay muy buenos copilotos, pero también hay alguno que tiene nombre que hay copilotos que no son tan conocidos, que para mí son mejores profesionales dentro y fuera del coche. O sea, porque yo miro las dos cosas, ¿no? Iván canta bien, para mi gusto, y fuera del coche es un tío que tiene controlado todo. Una hora de entrada, tal, dónde está fulano, cuántos lleva. Nos vamos a llevar bien entonces. O sea, no sé, si no cambió, te digo, pero, o sea, le puedes preguntar a Javi Bouza, que como digo yo, Javi Bouza es un poco caraja, y el que yo como tengo confianza con él, pues lo digo, ¿no? Javi Bouza es de aquella manera, como digo yo, el pilotillo, pero ahí la voz metódica y la voz sensata del coche era Iván Bouza. Va, para mi ver, Sí, no, claro, y a Javi le tengo un cariño inmenso, pero a mí que me den a Iván, sinceramente. Bueno, pues chaporto, ya veremos a ver cómo va la cosa. Escogió bien, te lo digo. Escogió bien, sí. fabuloso. Muy bien. Alejandro Bedín, piloto ferrolano de 19 años, además, carcross, rally, no sé si... ¿Probaste alguna disciplina más? ¿Circuito o algo? No. No, de momento. Pero tampoco te llama circuito. No me llama, no. Nada, no, ya te digo, lo del karting por eso mismo de pequeñito lo descarté y no... Bueno, si no te llamo el karting ya, tampoco te va a llamar el circuito. No es una... Pero al final... Turismos o copas Sí. Me gusta verlo y demás, pero no para correr yo, no. Prefiero los rallies, que fue lo que me gustaba desde pequeñito, y ahí sí que realmente... Al final. Y además, mira, este fin de semana es la primera carrera de la GR Cup Spain, 13 pilotos inscritos en el Jarama, con los Toyota, con los GR86, que es la apuesta esta de Toyota y Motorsport Institute. Son los No, pasa en los circuitos, eso es inviable total. Va a estar Alejandro Cachón haciendo ahí una... Ya, pero digo que el tema de los circuitos, que es ya los rallies y todo eso es una pasada, los circuitos ya eso es Más todavía. un despiporre. Alejandro, ¿nos vamos a tomar la tortilla? Vamos allá. Oye, muchas gracias por... Por fin lo conseguiste. Sí.
A ver, por fin estoy aquí. Como suele decir, estabas en la órbita de escape motor. Sí. Estábamos ahí Yo esperando. esperé a traer los Bartolos a que vinieran. Le salió niquelado. Llevo un mes sin venir. Sí, y justo. Pues se va Alejandro Bartolo. Nada, de verdad que muchas gracias. Tengo otros negocios aparte con este. Se pasa muy bien. Y joder, ¿quién diría que llevamos 1 hora y 20 aquí? Sí, justo. Nos tienes dado las 4 de la mañana, ¿viste? Sí. Es que el tema no es lo que hay ahora, sino lo que viene después. No, mañana no. Pues nada, de la empresa. Estamos con jornada reductora. ¿Cómo que jornada reductora? Reducida, de eso. Sí, no, yo te digo, estamos así, entonces no. Están muy estresados los profesores. Como Iván, tienes jornada. Sí, me tiene jornada reducida. A ti te reducen la jornada. No, Iván me la redució. Bueno, sí, es cierto. Vacaciones, ya lo vamos a dar todo aquí. Faltaría más, sabes que aquí estamos cuando quieres venir a contarnos cualquier cosa, tus progresos y aquí nuevamente siempre le decimos a los pilotos. Bueno, yo un inciso. Incise. Si necesitas mi ayuda en algún momento, no dudes en pedírmela. Pues muchas gracias, hombre. Aparte, Iván me conoce y todo, estuve con Iván Carmona. Lo que necesites. Lo que necesites, que esté de mi mano sin problema ninguno. Pues muchas gracias. ¿Tienes una masterclass de esto o algo? No, a lo mejor sabes tú más que yo, pero quiero decirte, lo que te pueda, yo siempre lo digo a la gente que viene, lo que les pueda aportar, oye, si puedo aportar algo, bien. O sea, yo no tengo ningún problema en esa. Hay que ayudar a los jóvenes. Sí, pues por claro, es que, a ver, al final es lo que viene ahí dando ganas. Es que mira, yo lo hago porque yo cuando tenía tu edad, cuando empecé a copilotar, no había los medios que había ahora, no había internet, no había cursos, no había un BOARS. No había un BOARS. O sea, claro, es que no había. Todo había entrenamientos ilegales, claro. O sea, claro, es que era también, cuidado, si llega a haber de esto teléfonos y cámaras, algunos estábamos presos. Yo siempre, las cosas como son. Sí, eso es seguro. Claro. Y yo siempre lo digo que, joder, los de mi época no tuvimos esa oportunidad y claro, ¿quién eran los que, o sea, estaba Carlos del Barrio, Ale Romaní, 4 que cobraban y los demás éramos aficionados. Claro. Y yo lo pienso ahora, que si yo volviera para atrás, estaría seguro que me dedicaría profesionalmente, sí, que hubiera hecho algo seguro, con los medios que hay ahora, Al final es una grandísima ayuda. Yo cuando iba a empezar en los rallies y demás, tener a PTC para unos cursos, a gente como Antonio Solano, claro, que Antonio es de mi época, joder. Es increíble lo que sabe ese hombre, claro. La sabiduría que tiene en todos los aspectos técnicos y... Date cuenta que cuando Antonio empezó, y cuando yo empecé, y mucha gente, Blach y padre y toda esa gente, bueno, los padres más antiguos, pero bueno, que tal, yo te enseñé un robot de Tineo del 98, te caes de culo. Ya. O sea, casi es a Rotring. Y después no había GPS, eran todo mapas. Ya. Claro. O sea, y las asistencias eran cada una en un punto. Aún encontré el otro día un mapa de Asturias donde me marcaba yo con las cruces a mi padre, Libardón, no sé qué, a tal hora hasta aquí. Ya. Un mapa. ¿Sabes? O sea, es que no es Google que había, Que a lo mejor se lo das a alguno ahora y le empieza a dar vueltas y no saben ni por dónde llegábamos. Algunos de eso tengo visto de esa época y digo, guau. Lo cojonudo era que llegábamos, ¿sabes? Que se llegaba. Es que antes te movías por mapa, qué caráis. Por eso digo que y no ampliaban, No, y punto, se acabó. Claro. Yo cuando estaba en TRS y había algún copiloto que se lo tomaba a cachondeo, yo siempre eso decía, dije, mira, tienes que tener 2 cosas presentes. Cuando subes a un coche de carreras, te estás jugando la vida. Y que estás teniendo una oportunidad, pues, sobre todo los que iban a Nacional, ¿no? A lo mejor con un piloto así un poco tal, digo, joder, que te están brindando una oportunidad de correr un Nacional, que si lo haces un poco bien, cuando te des cuenta, estás a la derecha de un Pepe López o algún piloto de renombre, ¿sabes? Y había gente que decía, dije, mira, macho, o sea, si a mí me dan esa oportunidad, vamos, es que vivo por y para eso. Claro. Ya, sí. ¿Sabes? Entonces, pues ya digo, sí que es verdad que se debe notar ahora, bueno, yo para mí digo, pues mira, tener la oportunidad de empezar en rallies y tener la suerte de tener gente como PTC que da cursos y que
que te enseña tantas cosas, a cómo hacer las notas y tal, que es importantísimo antes de Sí. empezar y tal. Cada uno después tiene su maestrillo, tiene un librillo, pero hay que coger las pinceladas Pero gente que te puede todo. enseñar y que te puede eso, ayudar en todo que tal. Mirar para allí que nos está sacando la foto y tú para quieto, porque lleva como 15 o 20 fotos, la pobre mata, se va a petar la memoria del teléfono. A ver, pues os pongo una y os tutoriáis un poco, así. Claro, Os colocáis. ahí está. Y viene Ana para tener una de recuerdo. Ah, sí, sí. Bueno, que nos vamos, que son las 12 Y 24, Dios mío. La gente aquí que Que estamos con jornada reducida. Claro, gente que raya a dormir. La gente que raya a dormir, digo yo. Pues nada, venga, vamos a despedirnos de la gente. Chicos, hasta la semana que viene. La semana que viene estamos aquí 23:00. Ya lo sabéis, no os lo perdáis.